Muy buenas tardes, mi nombre es Anayeli Pérez Navarro, alumna del Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Extensión Pueblo Viejo, de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema relacionado con la asignatura de electricidad. Diagrama para diseñar un circuito eléctrico para la elaboración de un semáforo. Un simulador de circuitos electrónicos es una herramienta de software utilizada por profesionales en el campo de la electrónica y los estudiantes de las carreras de tecnologías de información. Ayuda a crear algún circuito que desensamblar, ayudando a entender mejor el mecanismo y ubicar las fallas dentro del mismo de manera sencilla y eficiente. Los simuladores de circuitos cuentan con múltiples herramientas que te permiten realizar casi cualquier circuito. Se puede colocar circuitería básica como resistores, condensadores, fuentes de voltaje o LED. También se pueden usar semiconductores como compuertas AND, ORD, XOR, XAND y circuitería más compleja como un temporizador, biestables, flip-flop buffer y unidades aritmética y lógica. Utilizar un simulador de circuitos le permite al ingeniero electrónico hacer pruebas sin correr el riesgo de dañar algún circuito. Si eso llegase a ocurrir, implicaría mayor gasto de material semiconductor. Cuando un circuito trabaje correctamente en el simulador, será más fácil armarlo en una tabla de prototipo, protoboard, y se puede tener la seguridad de que el circuito funcionará correctamente. Con el simulador se puede hallar de manera más fácil los errores y problemas que surgen a la hora de ensamblar los circuitos eléctricos. Con algunas herramientas que los programas ya cuentan, por ejemplo, multímetros, generadores de voltaje o osciloscopios. Algunos programas cuentan con diferentes vistas al circuito que se está armando. Se puede observar como si estuviese conectando en un protoboard o un diagrama de conexiones. También se puede ver como una placa de circuitos, la cual se puede mandar a fabricar con alguna compañía y así tendrá un trabajo final funcionando. Algunos simuladores de circuitos no están lo suficientemente actualizados y no cuentan con todos los chips del mercado, y eso sería un contratiempo para el diseñador, ya que deberá darse a la tarea de fabricar su propio semiconductor. Cuando no se sabe cómo manejar el programa de simulación, genera retrasos con los diseños. Se debe estudiar de manera completa todos los componentes y opciones que tiene el programa para poder realizar el trabajo de manera correcta. Los elementos principales que se encuentran en todo circuito eléctrico y se pueden ser clasificados como generadores de la corriente eléctrica son los elementos encargados de generar el movimiento de electrones, corriente eléctrica a través del cable conductor. Este tipo de elementos genera una diferencia de potencial o voltaje entre sus terminales, polo positivo y polo negativo, que permiten la circulación de la corriente. De ese tipo son las pilas o baterías, las dinamos y los alternadores. Clave conductor. Son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica, por lo que se usa como una unión o conexión entre los diferentes elementos del circuito. Suelen estar hechos de un material conductor, cobre, aluminio, oro. Cubierta de un aislante plástico. Receptores o actuadores. Son elementos que usan la corriente eléctrica para transformar ese tipo de energía eléctrica en otra, como puede ser luz, bombilla LED, etc. Movimiento, motor eléctrico, calor, estufa eléctrica, sonido, altavoz o zumbador, etc. Elementos de control son los que permiten controlar el flujo de corriente en el circuito. Los elementos del control más usados son los interruptores, pulsadores, conmutadores. Define como semáforo a los dispositivos electromagnéticos y electrónicos que se usan para facilitar el control de tránsito de vehículos y peatones mediante indicaciones visuales de luces de colores universalmente aceptados: rojo parar, amarillo bajar la velocidad, verde seguir. Su función principal es permitir el paso alternadamente a las corrientes de tránsito que cruzan, permitiendo el uso ordenado y seguro del espacio disponible. Se puede construir un semáforo utilizando un contador, como lo es el 74LS193, al igual que un timer elaborado por un NES555 que nos permitirá poner los pulsos a la frecuencia que nosotros deseamos. El circuito realizado operará con LEDs, obviamente rojo, verde y amarillo, en la correcta secuencia de un semáforo real. El tiempo completo de un ciclo de los LED puede llegar a ser variado de 10 segundos hasta 2.5 minutos, conforme ajustemos el potenciómetro en el timer.
Los objetivos que se tienen son la familiarización con circuitos eléctricos, reconocer y diferenciar los dispositivos electrónicos básicos, realizar montajes de circuitos en la protoboard y verificar su funcionamiento. Los materiales que vamos a emplear son material y equipo necesario: 2 LEDs rojos, 2 LEDs amarillos, 2 LEDs verdes, timer 555, contador 74LS193, cable UTP con puerta lógica 74LS04, con puerta lógica 74LS32, con puerta lógica 74LS08, resistencia, capacitador y potenciómetro. Desarrollo. El primer paso, lo primero que debemos realizar es el timer basado en un diagrama. Las aplicaciones más comunes del CI 555 es como elemento temporizador, aunque combinándolo con otros elementos se usa como generador de señales, modulador, contador, entre otros usos. Temporizador de precisión, generador de pulsos, temporizador de secuencial, generador de retardos de tiempo, pulsos con modulación. En general, el CI LM555 es un controlador altamente estable, capaz de producir retardos de tiempo u oscilación bastante exactos. En el modo de operación estable como oscilador, la frecuencia y el ciclo de trabajo son controladores con precisión por 2 resistencias o más y condensadores. De acuerdo con la hoja de especificación del circuito, en modo de operación estable, la frecuencia de trabajo está controlada por resistencias y condensadores. Para poder empezar a armar nuestro circuito hay que saber el funcionamiento de las compuertas lógicas, lo cual trataremos de dar una pequeña explicación. Compuerta 74LS04, pin 1, 3, 5, 9, 11, 13. Esos pines reciben las entradas de las ecuaciones 2, 4, 6, 8, 10, 12. Estos harán su salida, en este caso negada. 14. Conectada a corriente. 7. Conectada a tierra. Con puerta 74LS32. Pin 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13. Esos pines reciben las entradas de las ecuaciones. Estas harán su salida. 14. Conectada a corriente. 7. Conectada a tierra. Con puerta 74LS08. Pin 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13. Esos pines reciben las entradas de las ecuaciones 3, 6, 8, 11. Estas harán su salida. 14. Conecta a corriente. 7. Conecta a tierra. Contador 74LS193. Pin 2, 3, 6, 7. Esos pines reciben las entradas de las ecuaciones. Estas harán su salida. 16, 11, 4. Conectada a corriente. 1, 9, 10, 14, 15, 8. Conectada a tierra. Para armar en este caso nuestro circuito, nuestro simulador, tenemos dos opciones: armarla conforme el diagrama o conforme a las ecuaciones. De cualquier forma el circuito debe funcionar. En nuestro caso empezamos a armar en base al simulador. Así, basarnos en el diagrama del circuito. Con base a la explicación de las compuertas lógicas podemos empezar a armar, por ejemplo, las ecuaciones cuando se quiera negar una A o una B, o C, también multiplicar AB o BC o CBA. Las salidas de las ecuaciones de acuerdo a los... Hemos conectado cada uno de los diodos LED a diferentes salidas digitales para poder gobernarlos de forma independiente. Solo necesitamos una resistencia porque está en serie con los 3 diodos. La corriente que circule por cualquiera de ellos lo hará también por la resistencia, de forma que protegerá a los 3 de quemarse. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. En conclusión, obtenemos que después de haber completado las actividades anteriores empezaremos a comprender el funcionamiento del semáforo, así también de los componentes que contienen, ya que podemos utilizar conocimientos de materias anteriores que hemos llevado. Ya que esto hemos realizado, los podemos comparar con otros circuitos muy comunes para la construcción de ambas. De mi parte sería todo. Agradezco la atención prestada.